en Colombia. Entonces, ¿por qué decimos que narcoterrorismo? Porque inicialmente era un terrorismo comunista, ideológico, cargado de intenciones sesgadas para afectar a la población, para atacar a las fuerzas del orden. Pero a partir de los años 80, las FARC, el M-19 y el ELN se metieron de lleno en el narcotráfico y entonces ya financiaban ese terrorismo con narcotráfico. Por eso lo llamamos narcoterrorismo. Entonces, en síntesis, la primera ayuda nos presenta que las FARC, el ELN y el M-19 son grupos narcoterroristas. Comencemos por el primero, es el M-19. Esta foto es en un sitio montañoso, como ustedes lo ven, muy difícil acceso. Se requiere un buen estado físico para llegar hasta esos sitios y más con el morral y el armamento. Y ahí vemos que es el día en que el M-19 estaba haciendo la supuesta desmovilización y está lleno de personas civiles, periodistas, curiosos y personas de la vida política del país. Banderas del M-19 por todos los lados, simbolizando que ya han entregado, y los terroristas, ustedes los ven ahí con fusiles FAL y otro tipo de armamento, disfrazados de policías, moviéndose entre la gente y hablando de un carnaval popular. Esto para que nos formemos la idea de cómo fue la forma como el M-19 trató de hacer su revolución. Siempre decían que eso era un sancocho, o sea, un revuelto de población civil y guerrilla y alrededor de un proyecto político para tomarse el poder. Como consecuencia de tantos años de acción terrorista criminal, pasaron a la vida civil y hoy tenemos la desgracia en Colombia. El presidente elegido por los colombianos haya sido un terrorista del M-19. Ahí lo vemos, el señor Gustavo Petro, amiguísimo de Pedro Castillo. Ha sufrido el retiro de Pedro Castillo, yo creo que más que los mismos comunistas peruanos. No lo supera y mueve cielo y tierra permanentemente en escenarios nacionales e internacionales buscando dizque la Corte Interamericana y no sé quién más intervenga en el Perú para que le restituyan el poder a Pedro Castillo con el argumento de que fue elegido por el pueblo y que nadie más lo puede retirar sino el pueblo. Y ustedes saben que los comunistas se van en contra de la ley y mantienen esas ideas. Y no les importa que estén en contra de la ley, que los cuestionen, ellos siempre estarán defendiendo sus ideas. Y aquí en Colombia se ha dedicado a promover una serie de reformas que por ahora no le han pasado en el Congreso, lo está moviendo todas las formas abiertas y no tan claras para que se las aprueben y las volvió a presentar. Ha hecho unas convocatorias para que si no le aprueban eso, la gente salga a las calles a destruir las ciudades, porque es que si lo están atacando a él, no es a él, si lo están bloqueando a él, no es a él, sino es al pueblo colombiano, con ese argumento. Entonces miremos de dónde se originan estos personajes como él en Colombia. El origen del M-19, ¿cuál es? Ya lo habíamos dicho en un anterior escenario con oficiales de inteligencia peruano, es que los problemas de guerrillas en Latinoamérica tienen mucho que ver con los problemas geopolíticos de las grandes potencias en el mundo. Por un lado, Estados Unidos, tras el Plan Marshall, que reconstruyó Europa, intentó en Latinoamérica hacer algo bueno, que fue la Alianza para el Progreso. Y era bueno porque era una inyección de dólares a la economía y a la resolución de problemas sociales, pero sobre todo a generar fuentes de empleo, a motivar empresas. Y eso inició con muy buen talante. Obviamente los comunistas que estaban representando la ideología rusa se oponían abiertamente porque sabían que era la forma de quitarles la fuente de ingresos. Desafortunadamente para Latinoamérica, los dirigentes políticos del momento que no eran comunistas, pero sí eran dirigentes de
las mal llamadas derechas, o se robaron esos recursos o no los llevaron específicamente a las comunidades, sino que los utilizaron para sus cosas de politiquería. Eso pasó en toda Latinoamérica. Y como si fuera peor la desgracia, entonces Estados Unidos se metió de lleno en la guerra del Vietnam, pero de remate, en Estados Unidos asesinaron al señor John Fitzgerald Kennedy, que era quien promovía esa idea. Entonces, ya el Departamento de Estado le bajó el nivel y poco a poco eh, esos recursos fueron reduciéndose hasta quedar en nada y no se terminó lo que se había iniciado, que iba con buen impulso. No vamos a decir que iba a resolver nuestros problemas, porque ustedes como peruanos son muy conscientes de que la problemática social de Latinoamérica es intensa y extensa, pero sí los hubiera podido paliar. Entonces ahí viene el problema que les digo de la geopolítica. Paralelamente con eso, Rusia y China tuvieron, o la Unión Soviética y China, mejor para ser más específicos, tuvieron muchas diferencias ideológicas acerca del comunismo. Entonces, en toda Latinoamérica se presentó el mismo problema, que esas diferencias ideológicas de China y Rusia se hicieron manifiestas. El Partido Comunista Colombiano, línea soviética, venía organizando guerrillas y movimientos criminales desde los años 30 en Colombia y habían tenido cierta fuerza en los años 50, pero un golpe de Estado que dio un general que llamaba Gustavo Rojas Pinilla le había quitado mucha fuerza a eso porque el general Rojas muy hábilmente lo que hizo fue llamar a todas esas guerrillas que había a que dialogaran. Desde luego ustedes saben que los comunistas dialogaron con la doble intención, pero se les quitó mucho piso, porque el gobierno del general Rojas Pinilla fue muy eficiente y resolvió muchísimos problemas que eran muy sentidos en ese momento. Entonces, los comunistas perdían como esa credibilidad. Entonces, como en China y Rusia tuvieron su divergencia, apareció un grupo que se llamó el MOEC, Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, que manejaba más la ideología china, muy parecida a la del Sendero Luminoso, partido, un partido armado que no participaba en elecciones, pero era un partido político. Y ese grupo trató de instalarse en varias regiones del país, pero no tuvo éxito, como sí lo tuvo en el Perú el Sendero. Y entonces, de él, porque tenemos la característica en Colombia, que creo que es en toda Latinoamérica, de él surgieron varios grupos que cada uno creía tener la razón. Y entonces ahí se originaron las FARC, el ELN, el EPL, el MOIR, que era un grupo político que dijo que definitivamente no a las armas, pero que sí comulgaba con todas las ideas estatistas, y años más tarde el M-19. Todo esto para que nos ubiquemos en un contexto, el origen del M-19 sí es comunista. Ellos lo niegan a rajatabla. Dicen que no son comunistas, que ellos eran nacionalistas. ¿Qué ocurre? Que el general Rojas termina su gobierno en 1958, entrega el poder, le hacen un juicio en el Congreso los políticos, no porque el general lo hubiera hecho mal, sino precisamente para que ningún otro militar fuera a tomarse el poder, porque ha sido tan bueno el gobierno del general Rojas que si hubieran sacado a la gente en ese momento en el país a decirles, ustedes votan por los militares en el poder, el 99% de la población había dicho que sí. Y ustedes saben que los políticos lo único que les interesa es la nómina y el presupuesto. Entonces se inventaron ellos, para sacar al general del poder, un tema que llamaron el Frente Nacional. ¿En qué consistía? Que el Partido Liberal y el Partido Conservador, que eran los dos más grandes, hicieron un acuerdo entre ellos que se repartían el poder durante 16 años. 4 uno, 4 el otro, 4, 4. Y en 4 periodos supuestamente consolidaban la paz para que no hubiera violencia. Porque voy al origen del problema, es que el general Rojas se sube al poder. Es en un momento en que el país estaba ingobernable. Eran masacres, pero aterradoras, de 10, 15 personas en la finca, luego los otros reaccionaban, y todo por ideología liberal y conservadora, y los comunistas ahí empujando, empujando. Toda una violencia tripartidista. Entonces los liberales y conservadores se ponen de acuerdo y dicen que en 16 años, después de que el general entregue el poder, o sea, después de que les haya pacificado el país,
Ellos hacían la parte civil. Ustedes saben que ellos lo que buscaban era el dinero y el control del Estado y los cargos en el exterior, en los ministerios, etcétera. Entonces lo hacen, pero ¿qué ocurre? Que cuando se cumplían los 12 de los 16 años, mejor, vamos al principio. Ellos lo que hacen es encarcelar al general Rojas para que ningún otro militar se le ocurra y para que el general no se lance a la política. Pero resulta que en el juicio que le hacen finalmente el general sale libre. Entonces el general crea un partido que llama Alianza Nacional Popular, que iba en contra de liberales y conservadores. ¿Por qué? Porque si en Colombia había más partidos políticos pequeños, sí, ¿por qué el poder tenían que repartírselo entre liberales y conservadores? Y fuera de eso, desconocer los éxitos del gobierno militar. Miren ustedes el fondo del asunto. Entonces el general lanza su partido y comienza a participar en las elecciones hasta que en 1970 se lanza de candidato a la presidencia. Y no solo que se lanza, sino que gana las elecciones. Pero como el poder estaba todavía en manos de ese bipartidismo, le roban las elecciones. Eso no es un secreto. Entonces el pueblo se manifiesta que sale, que va a salir a destruir todo hasta que reconozcan el triunfo del general. Pero el general, viendo la gravedad del asunto y ya con la edad que tenía y lo estaba afectando un cáncer, y él no sabía, pero se sentía muy mal de salud, entonces escucha a todos los asesores políticos del país y prefiere aceptar una derrota que nunca tuvo. Entonces aparece un grupo armado que recoge el descontento de guerrillas liberales que nunca estuvieron de acuerdo con ese acuerdo del pacto nacional, con ese pacto, de guerrillas conservadoras que querían mano dura pero contra los corruptos, de comunistas que creían que podían hacer una convergencia popular y de personas que se han desmovilizado de las FARC y el ELN porque han visto que esa tendencia extrema del comunismo era mala. Pero también se metieron comunistas que quedaron bajo la dirección de ese grupo. Y entonces ese grupo comenzó a formar un movimiento raro allí hasta que en 1973 se lanzaron como movimiento M19. ¿Por qué 19? Porque el robo de las elecciones fue el 19 de abril del 70. No es que el general estuviera de acuerdo con ellos, él los desconoció siempre, igual que hizo Perón con los kirchneristas y los montoneros en Argentina. Pero pues ahí había gente que era leal al general, que creía que había que hacer un cambio y que fueron utilizados para ese movimiento. Ahora, la ideología, por lo que hemos dicho y lo que hemos visto, es una ideología comunista. Lo que pasa es que el comunismo es muy hábil y en esto se parece un poco más el Tupac Amaru a las guerrillas colombianas, no tanto el Sendero, porque el Sendero es vertical en la ideología comunista. La ideología del M19 era, entre comillas, nacionalista. Por eso hablábamos al principio del sancocho, de ese festival popular en que participaba todo el mundo, porque fue una metodología que ellos analizaron y decían, por eso se salen de las guerrillas tradicionales, porque dicen, si nos pegamos a esa ideología dogmática, cerrada a la banda, vamos a tener el problema que no todo el mundo nos sigue porque nos ves como des destructores de un orden que ya existe. Vamos a cambiar ese orden, pero metiendo a todo el mundo. Entonces le damos una sensación de movimiento nacional en el que participan amas de casa, sociólogos, politólogos, estudiantes, médicos, enfermeras, o sea, y por eso lo llamaban el sancocho, todo el mundo. Pero en el fondo sabemos que estaba el comunismo empujando la situación. Bueno, tenían plan estratégico, claro. Cuando ustedes estudien, analicen el terrorismo, una gran recomendación que le hacemos desde estas instancias es que tengan en cuenta que los comunistas armados y desarmados no hacen nada que no esté atado a un plan estratégico. Es decir, que no corresponda a unos objetivos, a unos planes de acción, a unas metas, a unos procesos, a una valoración, porque ellos no hacen nada que no esté
perfectamente estructurado dentro de su proceso. Ese es un gran error que ha tenido la mal llamada derecha en Latinoamérica, de creer que estas personas actúan como ellos, que solamente están buscando el control de los puestos públicos para enriquecerse. Ah, no, que son ladrones iguales a los otros, eso es cierto, roban igual que los de derecha, pero su plan siempre está sustentado en unos postulados ideológicos, organizativos, estratégicos, tácticos, procedimentales, y eso ocurre en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en Perú. Donde hay comunistas, ellos trabajan siempre alrededor de un plan estratégico. Es más, dicen que el marxismo es una ciencia y que el desarrollo es científico. El socialismo para ellos es científico, tiene unas etapas, tiene una valoración, tiene unos procesos. Entonces, tienen un plan estratégico. El M-19 lo tenía. ¿Cómo lo consolidaban? ¿Cómo lo querían llevar a la práctica? El occidente de Colombia está separado del centro del país por las cordilleras. Tal vez ustedes por estudio de geografía han aprendido que la cordillera andina, que viene como un solo bloque unitario desde el sur del continente, pasa por Perú, entra por Ecuador, sigue por Colombia hacia Centroamérica, es un solo bloque, ¿no? Pero al llegar a Colombia se presenta un fenómeno, se trifurca, se abren tres. Entonces, en medio de esas cordilleras hay unos valles de grandes ríos. ¿Qué ocurre? Que el M-19 miró, obvio, el centro de gravedad de toda su estrategia es Bogotá, pero hay que separar las grandes ciudades. Al occidente de Colombia hay una ciudad muy importante que es Cali. Entonces hay que bloquear todo ese Pacífico, toda esa región occidental, hay que separarla del centro del país. Entonces hay que estructurar unas células en el Pacífico colombiano, en especial con énfasis en Cali, para ir separando esos departamentos, esas regiones, y cuando se lanzaran hacia la toma del poder ya todo estuviera fraccionado. Paralelamente, Colombia tiene una región amazónica grande, como la tiene Brasil, como la tiene Perú, tiene Ecuador, y desde esa zona se podría hacer una retaguardia estratégica muy importante para formar escuelas de guerrillas y avanzar hacia la capital a la toma del poder. Y les cayó como anillo al dedo que para la época el señor eh, presidente, dictador de Venezuela, el general, ahora se me enredó el apellido, Torrijos, el general Torrijos, tenía nexos directos con la dictadura cubana, acababa de ganarle un litigio a Estados Unidos y de suspender la vigencia del Tratado de 100 años, convenciendo al señor Carter que se lo entregara al manejo de Panamá desde el 77-78. Entonces, Torrijos era todo un símbolo para los comunistas latinoamericanos porque le ha ganado al imperio y estaba metido hasta los tuétanos con Pablo Escobar y con las mafias del narcotráfico en Colombia y otras del continente. Entonces él hizo un acuerdo con el M-19 que le ayudaba a mover todo lo que fuera su legitimación política a cambio de dinero en narcotráfico. Entonces el M-19, que tenía, como ya sabemos, se había derivado de las FARC, tenía alguna incidencia en estas regiones donde ya existían las FARC y se dedicó al narcotráfico. Fue el primer grupo terrorista que se dedicó al narcotráfico en Colombia. Luego fueron las FARC y después el ELN. Entonces, en ese plan estratégico contemplan financiar la guerra con narcotráfico y traen unas armas en un buque y otras armas en un avión. Y ustedes podrán consultar con el doctor Google, ahí encuentran el hundimiento del buque Carina, cargado de armas traídas de Europa Oriental, y lo mismo un avión que acuatizó en el río Orteguaza, que está ubicado al sur del país, cerca realmente de los límites con Perú, con Ecuador. Ese avión cargado de armas, todas compradas con dinero del narcotráfico, el avión ha sido secuestrado en Medellín, llevado hasta la costa atlántica y cargado con armas y luego acuatizado a la fuerza en el río Orteguaza. Es interesante leer eso porque es hasta como para una novela. Y el otro, pues un cargamento de armas que venía desde Europa y fue hundido por la Armada Nacional en la costa pacífica. De otra parte, en Brasil también, en un vuelo técnico perdón, en una escala técnica de un vuelo que venía de Europa,
cuando las autoridades brasileñas requisaron, encontraron más de 3.000 armas, municiones y explosivos que traían de Europa para financiar o para lanzar la ofensiva. El M-19 se diferenciaba en algo de la estrategia de las FARC. Las FARC y el ELN dicen que eso es paso a paso, pero el M-19 consideraba que estaban dadas las condiciones para, con todo ese trabajo político que hacían, ir metiendo gente rápido a la guerra y que se lanzaran a las ciudades a destruir. O sea, cuando el señor Preto promueve que hay que salir a destruir, es porque él lleva en el ADN esa mentalidad del M-19. La diferencia es que en ese momento el narcotráfico les entregaba armas a todos los vándalos para que salieran a destruir. Hasta el momento en Colombia, el señor Petro, cuando promovió lo del el vandalismo, ahí se metieron el M10, las FARC y el ELN, pero no hay prueba de que él les haya entregado armas de fuego, como sí lo hicieron cuando eran terroristas del M-19. Entonces vemos que todo va coincidiendo y es como un motor que se va armando por partes. Los nexos con el narcotráfico, ya los explicamos, se derivan de la relación del M-19 con la narcodictadura cubana, con la narcodictadura de Panamá, que estaba Noriega, y como si fuera más para sumar desgracias, también estaba la narcodictadura del señor Ortega, después de que dio el golpe de Estado en 1979, derrocó la dictadura somocista y subió el comunismo al poder en Nicaragua. En todos los tres países les ayudaban muchísimo y en el Ecuador aparece un político de izquierda que también era bastante cercano al terrorismo comunista, que era el señor Roldós. Entonces él le brindó al M-19 un espacio grande en el Ecuador para moverse allá en la frontera con Colombia y ellos se extendieron a otros países, se extendieron al Perú, a Argentina, a Chile, a Uruguay y hasta Brasil. Y desde allá fueron reclutando jóvenes y formaron lo que llamaron el Batallón América. Y ese grupo narcoterrorista entró a Colombia y lo dirigían obviamente terroristas colombianos, pero había bandidos de varios países. Y había voluntarios de Sendero Luminoso, voluntarios de Alfaro Vive Carajo y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, tipos que han sido montoneros en Uruguay, en Argentina y tupumaros en Uruguay. Había terroristas panameños, nicaragüenses, salvadoreños. Entonces, el narcotráfico lo que hizo fue concitarlos y la ideología común. Es más, el M-19 para la época envió a uno de sus cabecillas a que recibieran instrucción en campamentos del Valle de Bekaa, en el Líbano, financiados por Muammar Gaddafi. Y allá estuvieron gente del Sendero Luminoso, del EPL de Colombia, del Montoneros de Argentina, de todos los países fueron terroristas allá a recibir instrucción, porque hablaban de que así como el señor Gaddafi quería una unión panarábica de todos los países árabes, ellos querían una unidad panamericana del terrorismo y Gaddafi les prometía recursos porque recuerden que para la época Libia estaba en el esplendor de la explotación del petróleo y Gaddafi manejaba muchos recursos con una población muy pequeña a la cual tenía sometida a una férula de terror increíble. Y él se creía que él era el apóstol del mundo musulmán, entonces quería, como estaba todavía en boga la Unión Soviética, ser la extensión de la Unión Soviética en el África y el financiador del terrorismo comunista en Latinoamérica. Entonces, cuando nos escriben todos esos informes de comisiones de verdad, no nos cuentan estas verdades, pero están en los documentos, están en los testimonios y uno cacharreando, como se dice coloquialmente, en Google encuentra muchísima información. Además hay libros y hay otros documentos que así lo prueban. Y finalmente, ¿qué ocurrió? Que estos bandidos se lanzaron dizque, a un proceso de paz con el gobierno colombiano. Pero ya sabemos cuáles son los procesos de paz de los comunistas, ¿no? Donde ellos ganan todo y la contraparte pierde todo y ellos no pierden nada. Y entonces entraron en un proceso de agresividad y cometieron un gran error estratégico, que fue que primero soñaron, que soñaron así esos, en la locura que tenían, habían entrenado unos delincuentes como comandos terrestres y tenían mucha habilidad, realmente la tenían, eran capaces. Y, e intentaron dizque, tomarse la sede de un batallón y desde allá obligar al gobierno nacional a negociar
la liberación del occidente del país. Estaban locos, pero lo intentaron y trataron de asaltar ese batallón. Sin embargo, no les fue muy bien. Sí entraron hasta el cuartel, fueron osados, hombres y mujeres armados, y se metieron hasta el batallón y adentro les fue como los perros en misa, pero también mataron unos soldados. Entonces, les falló eso y lanzaron la segunda parte de lo que tenían planeado, que era tomarse el Palacio de Justicia, secuestrar a todos los magistrados, obligar al presidente de la República que fuera hasta allá a negociar con ellos y, y también obligar al Congreso de la República que se disolviera porque ya tenían el control de los poderes, forzar a las Fuerzas Armadas que les aceptaran una nueva constitución. O sea, era algo demasiado ambicioso y lo financiaba el narcotráfico, que además tenía el interés de desaparecer todos los expedientes que estaban allí en su contra. Recordemos que para esa época no había archivos electrónicos de reserva ni nada, sino eran los archivos físicos, lo que había en físico, y si le prendía candela, se desaparecían o los microfilmaban, pero era fácil localizar los microfilms también e incinerarlos. Entonces, hicieron ese intento, las fuerzas militares reaccionaron como han debido reaccionar, el presidente de la República perdió el control, es que además nunca lo tuvo porque fue arrodillado ante ellos, o su gobierno, y tocó sacar a esos bandidos a sangre y fuego del Congreso, del Palacio de la Justicia. Se le impidió al presidente que fuera a hacer el show de legalizarles, se le negó el acceso a la prensa, lo que ellos querían meterse de cabeza ya para que no hubiera combates, y finalmente eh, el M-19 quedó prácticamente destruido ahí, sus cabecillas, y luego con una cantidad de operaciones de mucha contundencia que hicieron las tropas, se vieron obligados a rendirse. Pero ellos, como tienen la habilidad, los comunistas, cuando no pierden, empatan. O sea, nunca pierden, como mínimo empatan. Entonces lo que lograron fue que se convocara una asamblea constituyente para cambiar el país en la asamblea del 81, y un poco de delincuentes que ya estaban perdidos y no valían 5 pesos, no valían nada, terminaron legitimados por el gobierno de turno que en afán de hacer politiquería y que cambiaba la constitución, los integraba a la vida civil. Y ahí los tenemos, que de esos remanentes quedó el señor Petro y hoy es presidente. Entonces ven ustedes que el trasiego terrorista del M-19 es larguísimo, que en esos interregnos asesinaron campesinos, degollaron gente, secuestraron, tenían lo que llamaban las cárceles del pueblo. Mejor dicho, eso es para escribir enciclopedias, pero ya ustedes se forman la idea del terrorismo del M-19. Pasemos al ELN. Devolvámonos un poco a los años 60, cuando aparece el MOEC, que es el que les digo, que es el primer grupo comunista armado que pretende lanzar unas guerrillas hacia la toma del poder. Porque antes las guerrillas comunistas lo que hablaban era de proteger zonas campesinas, pensando a largo plazo en formar unos feudos ahí, y muchos feudos hasta que el país por naturaleza se volviera comunista. Entonces esto ya hablan es de guerrillas que salgan a atacar mucho más directamente. No es que los otros no atacaran, claro que atacaban, pero no tenían como política salir a hacer operaciones sostenidas y constantes, sino que en su zona mantenían el control y lo que llegara lo atacaban ahí. Entonces triunfa la dictadura cubana, se posiciona y comienza Fidel Castro a mover por medio de sus embajadas y de sus organizaciones culturales la multiplicación del terrorismo en el continente, de formar grupos. Entonces, en 1962, un remanente que aglutina varios grupos, un poco parecido a la ideología del M-19, de liberales que estaban insatisfechos, de comunistas y de personas que querían cambios, los aglutinan unos docentes de la Universidad Nacional, algunos sacerdotes que ya tenían su inclinación torcida, y los van reuniendo como unos grupos rebeldes de jóvenes que están descontentos y los envían a Cuba. Y en Cuba Fidel Castro los entrena, los forma y fundan el Ejército de Liberación Nacional. Es que el nombre Liberación Nacional viene de ahí. Es un supuesto ejército que se forma en la isla y que viene a hacer la liberación nacional de Colombia, es decir, a sacarle al país
de todo el retraso que lo han tenido las castas dirigentes. Entonces, este grupo ELN tiene sus orígenes en una mixtura de personas, tiene desde luego una alta dosis de comunistas y tiene su origen en Cuba. Allá se funda, inicialmente es financiado por la narcodictadura cubana, por países de la cortina de hierro y por organizaciones financiadas por los comunistas del mundo que recogen dineros y apoyan las, entre comillas, justas causas populares del tercer mundo. Entonces, todo ese movimiento tercermundista que hay en ese momento, instigado por el comunismo y manejado por debajo de la mesa, tiene mucha cercanía con el ELN, Pac Amaru, con el Patricio Manuel Rodríguez de Chile, etcétera. Y con varios de los grupos que después integraron la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca, los que integraron el Farabundo Martí. Es decir, la dictadura cubana está presente por medio de diversos grupos en todo el continente. Entonces, este ELN, miremos su origen. Su origen es comunista, pero igual que decíamos del M-19, estos no son tan dogmáticos como las FARC o como Sendero Luminoso de irse por una sola línea, sino que tratan de articular varias líneas para disimular, ¿no? Para hacer el ejercicio de que nosotros no somos comunistas. Y esto le agregan un elemento, que es el cristianismo revolucionario. Ustedes recuerdan por su conocimiento, unos 10, 12 años antes de que naciera el ELN, en Brasil apareció un sacerdote, un obispo, el obispo Elder Cámara, y él hablaba de que a pesar de que el marxismo es ateo, sí hay una línea de conjunción entre Marx y Jesús. O sea que sí es posible un marxismo cristiano. Quienes hemos estudiado medianamente los fundamentos éticos y filosóficos de la política, sabemos que es imposible que se ser marxista y ser cristiano al tiempo. Pero ellos crean toda una teoría que la llaman la teología de la liberación. Y esa teoría se relaciona con sacerdotes obreros de Europa que estaban cogiendo mucha fuerza, con las encíclicas de los papas Juan XXIII y Pablo VI, que hablan de una nueva iglesia, una nueva alianza de la iglesia con el pueblo. Y esto llega al extremo de que esa nueva alianza es que no es incompatible ser cristiano, o sea, ser verbo y no sustantivo, como dice una canción, ese es el origen. Jesús es verbo y no sustantivo. Jesús tiene que ser acción. Entonces, que no es incompatible que en nombre de esa religión yo pueda tomar las armas y atacar a quien tiene la riqueza porque es el que me tiene sometido en la pobreza. Entonces, que la pobreza que contempla el cristianismo es no ser apegado a los bienes materiales, pero tampoco tolerar que otros los dominen, sino que eso tiene que ser de todos, es un conjunto. O sea, es un socialismo, un comunismo, pero con una orientación cristiana. Una mixtura rara de entender, no fácil de explicar, y ellos son muy hábiles. En eso son muy hábiles los que dominan todos esos términos de marxismo y cristianismo para enmascararlos y decir, pero es que esto es imposible, y le encuentran mil argumentaciones. Con el respeto de los abogados que están en la sala, son como los abogados. El abogado tiene mil razones para decir que esto es así, o mil razones para decir que no, depende el bando en que lo contraten para defender el problema. Entonces, más o menos el ELN y los marxistas cristianos, que no suena muy bien decir marxistas cristianos, pero ellos lo manejan así, argumentan las tesis de su fundamentación ideológica. Desde luego, su ideología a largo plazo es comunista. Ellos lo que quieren es igual que todos los comunistas, tomarse el poder para luego ir poco a poco haciendo la revolución, entre comillas, e imponer un control férreo marxista-leninista. Son seguidores a rajatabla de la narcodictadura cubana. Es más, 60 años que llevan delinquiendo se la han pasado en Cuba. El episodio más reciente y más visible es
que durante el gobierno Santos se iniciaron unas conversaciones con él para supuestamente desmovilizarse, como lo han hecho varias veces, pero cuando llegó el gobierno Duque, el primer saludo fue colocarle un artefacto de explosivos a la escuela de cadetes de la policía colombiana. Asesinaron a 22 cadetes, entre ellos unos ecuatorianos que estaban haciendo curso en Colombia, y la narcodictadura cubana los tenía ya refugiados. El gobierno Duque le pidió a la narcodictadura cubana que los extraditara a Colombia para judicializarlos por ese crimen, y Cuba se negó, y Duque tampoco tuvo el carácter de cerrar el, las relaciones y expulsar a los funcionarios cubanos de aquí, porque es un país inamistoso, es un gobierno que lo único que hace es promover el terrorismo, ¿no? Duque se quedó callado y ahí los tenemos y ahora son los mediadores con el ELN. Pero además de mediadores les han prestado atención médica, los han escondido, les han dado contactos con terroristas de otras partes del mundo, les ayudan a mover el narcotráfico y eso lo sabe todo el mundo, pero la política es así, ustedes entenderán. Tienen un plan estratégico que lo llaman el vuelo de águila. ¿Cómo lo sustentan? Ellos lo sustentan con una argumentación que llaman el poder popular. Es decir, ellos dicen que son no una guerrilla parte de la población, ellos son parte de esa población, porque es el poder del pueblo. Entonces, cuando les preguntan, y ustedes los habrán oído en estos últimos meses que hablan de la paz en Colombia, que hay que hacer la paz, dicen, bueno, ¿y las armas qué? Ah, no, las armas sí no las vamos a entregar, porque es que no son de nosotros, son del pueblo. ¿Y el pueblo cómo va a entregar su soberanía? Si me hago entender semejante figura. Entonces han venido hablando de una agenda de paz que no le entiende sino ellos en su estratagema. ¿Por qué? Porque dentro de ellos, ya lo dijimos, hay una gran cantidad de sacerdotes y monjas que manejan la teología de la liberación, que no son públicos, no son visibles, pero que son los que mueven todos esos hilos de organización de bases revolucionarias de masas y comunidades eclesiales de base. Y dentro de ese contexto manipulan todo un discurso, toda una argumentación teórica y están hablando de que la única forma de resolver el problema para que haya paz en Colombia es cuando se reestructuren todas las instituciones a un sistema marxista-leninista y que ellos estén en el poder y que ya tengan el control total. Entonces ahí sí hay paz. Mientras tanto, lo que hay es una guerra y una lucha de clases. Es un proceso complejísimo. Están en este momento es que la participación de la sociedad civil en los diálogos, pero no es la participación que ustedes imaginarían, decir, bueno, está bien, van los industriales, van los académicos, van los militares, van los policías, van los sacerdotes que no son torcidos, van las comunidades cristianas, las comunidades deportivas, que todo el mundo hable para construir el país sería buenísimo, ¿no? En Santa, en Sano, no. Ellos lo que hablan es de reunir el país con la representación de unas agremiaciones que ellos han construido durante 50 años, que clandestinamente han apoyado al ELN y que están ya muy estructuradas y aferradas en las regiones. Entonces, ahí hay un choque y eso lo único que va a generar es más violencia. Quizás por las noticias a ustedes les ha llegado que en los últimos días en Colombia ha habido muchas acciones terroristas. Es que son parte de ese ejercicio. Hacemos terrorismo para hacer política y hacemos política para que no haya terrorismo, pero es que la única forma de mantenernos es con el terrorismo. Entonces ustedes ven es como una contradicción dialéctica muy hábilmente manejada y la tienen ahí en su plan estratégico. Los nexos con el narcotráfico son de larga data, pero si ustedes entrevistan a cualquiera de los cabecillas, lo niega y hasta los indica y cuestionan y señalan de narcotraficantes a la contraparte, a los dirigentes políticos. Pero ellos son el lechado de virtudes. Y le dicen, ¿y entonces de dónde sacan ustedes el dinero para financiar semejante guerra? No, pues es que nuestros impuestos, así dicen, impuestos, como si fueran un Estado, a los terratenientes, a los mineros, y mucha gente que nos da plata porque es que nos sigue. Imagínense ustedes semejante mentira. Pero lo del narcotráfico lo niegan a rajatabla. Y sin embargo, en cortes de Estados Unidos hay peticiones de extradición para varios bandidos del ELN por narcotráfico. Inmediatamente ustedes ya saben la respuesta. Eso es propaganda de la CIA, es propaganda del imperio,
es propaganda de la oligarquía colombiana para desprestigiar las justas luchas del pueblo. Pero lo más grave que tiene ahí esa fortaleza que es difícil de desarticularles son las redes clandestinas que manejan los sacerdotes, que casi no son visibles, pero que tienen mucha fuerza en lo que ellos llaman las comunidades eclesiales de base y las bases revolucionarias de masas. Y otra característica de este grupo terrorista es que son eternos para dialogar. Si ustedes le revisan su origen y su desarrollo, es el grupo que más veces se ha sentado a dialogar con el gobierno colombiano y jamás ha llegado a ningún acuerdo, porque siempre es toda esa mecánica que les acabo de decir, el engaño, el estratagema, el ardid, el terrorismo, negar todo, y finalmente es que no podemos entregar las armas porque es que son del pueblo. Entonces ¿cuándo? ¿Cómo? No, no, estamos hablando, hay que hacer paz, es que tenemos que entendernos, es que los que tienen que ceder son ustedes porque nosotros no tenemos nada que ceder y tienen. Escúchenlos y verán, al tal Pablito Beltrán, que es uno de los jefes, al tal Carbonel, parecen curas de pueblo hablándole pacífico, despacio a los feligreses y les pueden decir lo que les digan. Oiga, pero ustedes son unos terroristas, asesinos, secuestradores, ustedes han violado niños, ustedes han hecho todo eso. Y contestan, la guerra es un problema muy difícil de manejar. Nos pueden atribuir muchas cosas, pero la oligarquía, bla, 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 ni siquiera le cambian el acento, sino que en una sola línea tenue dicen y redicen. Entonces ustedes imaginen negociar con esos bandidos que llevan 34, 35 años, siendo los mismos 4 o 5 en las diferentes mesas de conversación, con la misma argumentación, con las mismas mañas y con el mismo plan, frente a unos delegados que cada gobierno los nombra diferentes y que tienen un deseo de figurar, más no de resolver el problema, ni siquiera de conocer todo este origen. Estoy seguro, señores, que si le hacemos un examen de todos estos temas a los que representan a Colombia en la mesa de negociaciones con el ELN, ninguno saca ni siquiera 2 sobre 5 sobre esta temática y están negociando con ellos. Entonces imagine que negocian. Y así pasó en Cuba con las FARC y así ha pasado en Latinoamérica con los grupos narcoterroristas cada vez que los políticos negocian con ellos. Ahora hablemos del tercer grupo, las FARC. Mejor representación no lo pueden hacer. Una cuadrilla de bandidos uniformada llena de dinero, porque son un cartel de narcotraficantes que le ha hecho mucho daño al país, porque han utilizado el terrorismo para imponer su, su dialéctica y su pensamiento. Esta foto es tomada en el Caguán en el año 2000, cuando tenían arrodillado al presidente Pastrana, que por andar pensando en su premio Nobel de Paz les había cedido mucho espacio y se han reunido como 12 cuadrillas de las FARC ahí en el Caguán, donde el ejército no las podía tocar, e hicieron el lanzamiento de un movimiento político que llaman el movimiento bolivariano clandestino y los reunieron todos, como ustedes ven, aproximadamente 1.500 terroristas con fusiles desafiando al Estado y el ejército y la Fuerza Aérea y la Armada con las manos amarradas mirando todo esto, porque el señor presidente estaba en diálogos con ellos. O sea que no es solamente ahora, eso viene de largo rato. Entonces comencemos por decir que son un cartel de narcotraficantes. Estos 3 capos del narcotráfico ya están muertos. El primero murió de muerte natural después de 60 años de asesinar colombianos, de sembrar minas, de destruir el país. Era Tiro Fijo. Segundo era Alfonso Cano, que fue quien lo reemplazó y fue dado de baja en una operación contundente muy especial de las fuerzas militares. Y el tercero era el hijo predilecto de Tiro Fijo, que era el Mono Jojoy, que llegó a ser como el cabecilla de la zona más importante de las FARC, pero que fue localizado por las fuerzas militares y en un bombardeo eliminado. Pero eran más, ¿no? Sino que estos eran los tres capos más visibles de ese cartel, que fue formando sus ramificaciones, y entonces muerto uno aparece el otro, pero el cartel sigue vigente porque el negocio es muy bueno. Entonces, ¿cuál es el origen? El origen de las FARC se remonta a los años 30, cuando el Partido Comunista Línea Soviética inicia el trabajo en Colombia. A los años 40 y 50 y 60 constituyen en algunas regiones unas organizaciones de base armadas que ellos llaman autodefensas revolucionarias, que como ya lo explicamos, no pretendían salir a combatir,
sino formar unos feudos comunistas ahí para que cada vez que apareciera alguna entidad del Estado la combatían. Y sí hacían un trabajo de guerrillas, pero internamente sin salir inicialmente a atacar a la fuerza pública en sus cuarteles o en sus sitios, sino esperarla para asesinarla. Igual eran bandidos y asesinos y terroristas y también secuestraron y robaron. También secuestraban para extorsionar y se robaban las tierras. Entonces, durante ese proceso de expropiación de tierras que hacía el Partido Comunista, organizaba gente en ciudades, ¿cierto? Las llevaba para que se apropiaran de la tierra y estos grupos de la autodefensa inicial de las FARC eran los que se encargaban de protegerlos. Entonces, es un proceso de expropiación de tierras. Ya al llegar a los años 60, cuando se presenta el problema entre China y la Unión Soviética, entonces estos viendo que los demás grupos terroristas también están saliendo a atacar, entonces cambian el tercio y crean las FARC. Antes llamaban guerrillas comunistas, dice secamente. Ahora ya se llaman las FARC, que son Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que articulan a varios grupos de esos comunistas que han venido trabajando. Por eso cuando a ustedes les digan que la incursión del ejército a Marquetalia fue contra unos campesinos y que es el origen de las FARC, eso es falso de toda falsedad. El origen de las FARC está en el Partido Comunista en los años 30, 40, 50, con las autodefensas campesinas o revolucionarias. Con, eh, entonces, cuando el ejército entra allí, lo que encuentra es todo un feudo que tenían hasta ametralladoras .50 para derribar aviones militares. Entonces no estábamos hablando de un grupito de campesinos armados, sino de un grupo terrorista que no había salido de la zona a atacar afuera, pero que todo lo que se moviera dentro de la zona lo atacaban y lo destruían. Allá habían matado soldados y policías y tenían toda una estructura comunista. Quien no estuviera de acuerdo con ellos lo asesinaban. La ideología, pues no nos detengamos, netamente comunista. ¿Qué les ayudó en todo eso? Recordemos que hablamos del proceso del Frente Nacional de dos partidos que reparten el poder. Entonces ellos encuentran mucho argumento para reclutar campesinos y personas estudiantes, sindicalistas, con el argumento de que a los comunistas nos dejaron por fuera, nos desconocieron, tenemos que ir a la lucha armada para poder llegar al poder. Entonces ven ustedes que son un montón de factores que se suman y que no es falta de capacidad militar, sino es falta de organización política del Estado y de manejo de los recursos y de desarrollo nacional para evitar que estos bandidos se asienten en esas zonas. Tienen un plan estratégico que es modelo, los demás grupos terroristas, y lo han desarrollado a la maravilla, porque su objetivo es la toma del poder, pero lo han refinado a lo largo de conferencias guerrilleras, de planes de acción, de plenos de cabecillas. Un pleno, pues, es una reunión de cabecillas para reevaluar lo que está funcionando bien o mal. Y siempre la metodología estratégica de revisar, reevaluar, calificar objetivos, autocriticarse. Y eso es muy importante. Los militares y policías somos muy poco dados a autocriticarnos por nuestra verticalidad, ¿no? El general no va a admitir tan fácil que los coroneles le digan los errores operacionales o los errores administrativos fueron estos. Ellos no, porque son un sistema comunista donde le están diciendo al compañero de lucha, al camarada. Entonces, de esa manera lo utilizan. Además, por el terror que haya, porque sabe que el que no esté de acuerdo lo fusilan. Bueno, no nos alarguemos tanto en eso. Tienen nexos con el narcotráfico, son un cartel, es el grupo que más ha sido evidente, pero igual, ahora los que se supuestamente desmovilizaron son senadores y los entrevistan y lo niegan a rajatabla, así les tengan, porque Tiro Fijo, que era el cabecilla de ellos, tenía una frase que las FARC aplican muy bien. Usted, porque él no decía usted, sino usted tiene que negar todo lo que le están diciendo, así su mamá esté al frente con la prueba en la mano. Y así son los comunistas. Ellos mienten con la misma facilidad que respiran. Y les pueden poner las pruebas por delante y dicen que eso no es cierto, que eso es inventado. Entonces les han dicho de mil maneras que ellos son narcotraficantes y se lo han demostrado, guerrilleros, guerrilleras de base los han sindicado, se les han encontrado documentos, cuadernos, cuentas. La fiscalía les ha hecho expropiaciones, lo que ustedes quieran, pero ellos no son narcotraficantes. Ellos no son, jamás van a reconocerlo. Y la estratagema, así como vimos que los de otros tienen su estilo para manejar la paz, esto ha sido directa. La paz para nosotros es el día que ustedes nos entreguen el poder.
Entonces, si ustedes miran el acuerdo que firmaron con Santos, no es un acuerdo de paz, es un acuerdo de terminación del conflicto. Y luego hay que construir la paz durante 20 años. Y pidieron el oro y el moro, hicieron un documento de 297 páginas de imposiciones a los débiles delegados que envió Santos a Cuba a negociar con ellos. Se hizo un plebiscito para refrendarlo. En el plebiscito los colombianos dijimos no, ese pacto no se debe firmar. Entonces el señor Santos hizo el loco y no reconoció la decisión popular y la derecha, encabezada por el señor Uribe, afanada de coger el poder, entonces lo que hicieron fue reunirse con Santos y le agregaron otras 13 páginas y legitimaron toda esa farsa. Y ahí los tenemos, y lo que ustedes están viendo, colocando bombas, narcotraficando, matándose. Es increíble que se partieron en dos grupos, no por ideología, sino por el negocio de la coca. Y hace más o menos un mes, ahí en los límites de Perú y Colombia, un grupo de estos fue y asesinó a 30 guerrilleros del otro lado. 30. Algunos cadáveres los tiraron al río. Y el señor Santos, el señor Petro dice que es que eso es lo que hay que hacer la paz para que no se presente eso. Y Santos, que fue el que hizo la paz con ellos, que dijo que era lo más perfecto, dijo que eso era culpa del gobierno de Duque, que por no haber implementado rápido el acuerdo, entonces se han regresado las armas. Entonces ustedes ven los políticos irresponsables, mentirosos, tratando de lavarse cada uno por su lado, y los terroristas en lo que están, en la idea de tomarse el poder y manejando el narcotráfico. Entonces hemos visto, señores, tres grupos terroristas que tienen muchas coincidencias y los analizamos desde unos aspectos como su origen, su ideología, su plan estratégico y su visión frente a la paz. Ahora miremos las conclusiones que esto nos deja. Primero, todos tienen una ideología comunista, todos son marxistas-leninistas. Segundo, todos tienen un plan estratégico y desafortunadamente el Estado, que es el que los debe combatir, se va a dialogar con ellos, con personas que ni siquiera lo conocen, que no conocen su plan estratégico y queremos sacar ventajas. Por eso las FARC en Cuba sacaron tantas ventajas y hoy en día están pidiendo más. Si lo miramos dentro de la lógica de la ilógica, no de la ideología, en que estemos de acuerdo con ellos, si usted gana un negocio y ve que el adversario sigue siendo débil, pues sigue, sigue, porque la ambición humana es así. Entonces, ahí está el tema de que el Estado no conoce qué es lo que piensan estos bandidos, no le interesa porque los políticos hasta ahora es pensando en qué ventajas sacan, qué ganamos en la próxima elección, a quién ubicamos en este cargo, qué negocio hacemos, qué contrato hacemos, y no están pensando en las agresiones sustanciales al Estado, porque siempre han estado convencidos que hay unas fuerzas militares y policía que van y ponen la sangre, que ponen los muertos, que ponen los heridos para que ellos estén bien. Entonces, esa es una cruda realidad de lo que nos pasa. Ahora, hay unos nexos impresionantes de estas guerrillas, no solo con el narcotráfico, sino con la minería ilegal. Colombia, igual que Perú, es un país que tiene riquezas en minerales que no son explotados con toda la formalidad que debería ser, y entonces hay mucho movimiento ilegal de minerales y esa minería está, o esos dineros están financiando a estos grupos terroristas. Entonces, por lógica, ustedes sacarían la deducción. Si un delincuente de esto está recibiendo $1.000.000 al mes, ¿qué le interesa irse a trabajar en la política para ganarse apenas 10.000 o 12.000 dólares al mes? Ni loco que estuvieran, ¿no? Además, aquí puede matar, robar, secuestrar, hacer lo que sea. Ya al meterse a la política queda limitado a unos campos de acción. Robar sí puede seguirlo haciendo, porque eso sí es característico de todos los políticos, o casi todos los políticos colombianos. Pero ya cometer otros delitos no, porque ya tiene muchos más controles. No es que no los pueda hacer, los hace, pero no en la misma dimensión que lo pueda hacer decidiendo ya como lo hace como terrorista. Y en todos los casos vemos que hay una estratagema eterna de diálogos, de manipulación. Entonces, mi coronel Solís, pensamos que con esta breve exposición le hemos dado al auditorio un bosquejo, una explicación, una ambientación de lo que ocurre con los tres grupos terroristas M-19, FARC y ELN en Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, muchas gracias.
por la exposición y a continuación una pregunta del auditorio. Mi coronel, buenos días. Les saludo al teniente coronel de caballería Jeremy Ortiz. Quería hacer una consulta. ¿Me escucha? Sí, señor, adelante, mi coronel. Tengo entendido que Colombia también ha vivido un proceso llamado la Comisión de la Verdad, si no me equivoco, a partir del año 2017 o 19. ¿Cuál es la sensación que tiene el gobierno colombiano, las fuerzas armadas colombianas con respecto a lo que halló esta Comisión de la Verdad? Porque acá en el Perú también hubo una y deja muy mal parada pues, a las fuerzas del orden, ¿no? Bueno, mi coronel, muchas gracias por su pregunta. Sí, esa es que hay un poema colombiano que le enseñan a los niños, que es el del campesino inocente que tenía un, en su alacena, guardaba el queso y todas las noches venía el ratón y se le robaba el queso. Entonces el campesino muy inteligente para, para evitar que el ratón se robara el queso, amarró al gato a una cadena ahí cerquita. Entonces, cuando al otro día, cuando se levantó el campesino a mirar qué había pasado, encontró que sí, efectivamente ya no estaba el ratón, pero tampoco estaba el queso. Entonces, aquí nos está pasando lo mismo. Dentro de las imposiciones, porque es que no podemos hablar de acuerdos. Si somos sensatos, las imposiciones que le hicieron las FARC al gobierno del señor Santos en Cuba, quedó establecido que había que crear una comisión de la verdad, igual que la que pasó en El Salvador, que también fue letal para los salvadoreños. Y ahí donde viene que ponen al gato a cuidar el queso y al ratón. Escogen a un cura que toda la vida ha militado en la izquierda, que por su actuación, por su comportamiento, parece que fuera miembro del ELN, por su discurso, por su lenguaje, por sus posiciones internacionales. Y le dicen que organice él una comisión que construya la verdad de lo que pasó en el conflicto. Y esa comisión la construye el señor con una serie de personas de distintas partes del país, todos de ideología comunista, todos. Entonces usted se imagina cuál es el producto de eso, que las fuerzas militares son asesinos, son depredadores que cometieron tales delitos, que los mal llamados paramilitares que surgen como consecuencia de la acción de estos grupos y la incapacidad del Estado, y además los integran casi todos son exguerrilleros, son los responsables de todos los crímenes, y las FARC parecería como si usted se hubiera reunido con Santo Tomás de Aquino, con la Madre Teresa de Calcuta y con los seguidores de Jesús, fuera de Judas, claro. Ninguno había partido un plato, ninguno había cometido ningún delito, y entonces, paralelo con eso, se inventan una justicia especial que no existe en ninguna norma internacional, pero aquí la inventaron y la ONU la avaló. Y entonces a los bandidos les dicen, ustedes cometieron tal cosa, y sí, sí la cometimos, pero eso es culpa del Estado. Que ustedes violaron niños, sí, sí, pues eso tienen que investigarlo, pero si se cometió no hay problema, aquí estamos nosotros. Es más, llegaron al extremo de que narcotráfico asesinó a un candidato presidencial que era muy famoso en Colombia, Álvaro Gómez, y se rumoreó y hay muchas tendencias a creer que el presidente Samper de esa época está metido en ese crimen. Las FARC tranquilamente dijeron, no, no fue el narcotráfico, fuimos nosotros. Mentiras, no fueron ellos. Pero como saben que pueden decir todo lo que quieran en esa comisión de la verdad, perdón, en esa justicia especial para la paz, que no pasa nada. Y la comisión de la verdad no menciona para nada eso. Entonces, si ustedes miran un documento del ELN lanzando un comunicado de esos, que ustedes lo habrán conocido allá en Perú, el Sendero, y con nosotros, cargado de términos y una ideología que hasta harta leerla, lean las primeras páginas del informe del señor de Ruc y verá que es el mismo lenguaje, la misma argumentación. Y de remate, en el año 91, cuando el M-19 se desmoviliza, las FARC y el ELN dicen que no se desmovilizan y forman un bloque en ese momento que llamaron Coordinadora Guerrillera y presentaron 12 puntos en los cuales consideraban ellos que era el cambio político en el país. Pues atérrense de esto. El informe de la Comisión de la Verdad del señor de Ruc al final tiene los mismos 12 puntos. Hay doraditos echados como con pintura para que no diga exactamente las mismas frases, pero el contenido es igual. Y de remate, el señor Petro
antes de que el informe fuera publicado, imagínense ustedes, fuera ya validado, fuera en público y dice que en su gobierno se van a cumplir a rajatabla lo que se acordó en Cuba y lo que dicen los 12 puntos, o lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, ese informe de verdad no tiene nada. Y así por encima les menciono, no relaciona a los gobiernos del continente que andaban con el terrorismo en Colombia. No toca para nada ni la minería ilegal ni el narcotráfico de las FARC. No cuestiona a las FARC porque en el pacto se tenían que desmovilizar todos los niños, que era aproximadamente el 35% de la fuerza, nunca los entregaron. No menciona que las FARC no entregaron jamás su riqueza que tenían, ni las armas que tenían para derribar ya aeronaves, tenían ya misiles antiaéreos, eso no lo menciona. No menciona los nexos con ONGs extranjeras. No menciona tampoco los nombres de los que integraban las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino, simplemente porque eso no se negoció en Cuba. Entonces ahora los tenemos que de guardias campesinas e instigando el narcotráfico. Entonces la lista sigue de lo que eso no informe, no relata ese informe de la verdad. Entonces, ¿cuál informe de la verdad? Es el informe de la verdad de las FARC y tiene un solo objetivo: crucificar a las fuerzas militares y de policía, quitarles el poder de combate y legitimar el poder popular y el socialismo del siglo XXI. Ese es el fondo de ese informe. Adelante, mi coronel. Creo que levantó la mano William. Gracias por la respuesta, mi coronel. Otra pregunta, mi coronel. Comandante Reyes. Primero, felicitarlo por su excelente ponencia y tener la amabilidad por compartir sus conocimientos con sus hermanos peruanos. Su escenario es muy parecido del gobierno por un partido político con un discurso radical y sobre todo por la ideología socialista, con evidentes nexos con el narcotráfico y el terrorismo, teniendo ya el conocimiento de los terribles casos que se están dando en Ecuador y lo que ha pasado en Bolivia. ¿Cree usted que esto se va a generalizar? Bueno, se le fue la señal. Sí, claro, claro, es que acuérdese que el Foro de Sao Paulo tiene como objetivo multiplicar el comunismo en el continente y que la narcodictadura cubana, en ese nexo tan tenaz que tiene con el narcotráfico, lo va a hacer. Pero aquí se le suma un ingrediente más, y es que el problema que tiene China con Estados Unidos para el control del continente va a abrir unos espacios de confrontación. Ideología de China todavía la maneja el comunismo. Entonces China va a apoyar todo lo que sean esas dictaduras comunistas y todo lo que sea robarse los recursos del continente para fortalecer a China con el cuento de que está ayudando a la liberación de estos pueblos. Entonces ya no es el mismo contexto de guerrillas de los años 60, sino China lo que quiere es llegar por medio del comercio y del control de las instituciones manejadas por la izquierda. Y con tanto corrupto que tenemos en Latinoamérica, les van a hacer contratos y se nos van metiendo por todos los lados. O sea, la complejidad es grande, y Estados Unidos, que está en una crisis también, porque está tan grave la situación política en Estados Unidos que están por decidir en la próxima elección entre dos señores mayores de 80 años que ya deben estar escudando a los nietos y no dirigiendo un país porque su energía y su capacidad ya no les da para eso. Pero es lo que hay y es la realidad. O sea que sí es un riesgo de que esto se multiplique, a menos que surjan partidos políticos con nuevas visiones y con más fuerza en el continente, pero eso requiere tiempo. Mi coronel, muchas gracias por la respuesta. Yo tengo una consulta al respecto, mi coronel, referente al marco legal o penal colombiano, de cómo consideran a estos grupos. No sé si los consideran como guerrilleros, como subversivos, como insurgentes o como terroristas. Lo menciono porque en Perú tenemos una ley que a estos grupos subversivos
y todos los procedimientos o las actividades realizadas son consideradas como terrorismo. Pues mire, yo creo que aquí en Colombia sí ahí hay un retorno, alguien tiene dos equipos prendidos. Bueno, aquí en Colombia ahí se les considera terroristas y hay leyes que consideran los terroristas. El problema no son las leyes en Colombia, el problema son los abogados, son los jueces, son los leguleyos que tenemos aquí que le enredan lo que sea. Por eso les decía yo al principio que con el respeto de los abogados que hay en la sala es esa habilidad que tienen para ponerle 5 argumentos o 100 argumentos o 1000 argumentos a una cosa para decir que sí es, o también tener 5, 10 o 1000 argumentos para decir que no es. Y entonces, cuando llegan a los estrados, aparecen con unas cosas que uno le queda aterrado, que la captura no fue bien hecha, que no se le respetaron los derechos al detenido, que fue que por allí, que por allá, pero que la ley número no sé qué, que tiene en su inciso en el artículo no sé qué, que reforma esto, que se le aplicaría y finalmente esos bandidos terminan saliéndose con la suya. Son tan hábiles los abogados para enredar las cosas que con delitos de terrorismo, que eso es de lesa humanidad, probados y gente condenada por terrorismo, salieron de la cárcel porque en el acuerdo Far-Santos se dice que hay que sacarlos a todos de la cárcel y los que están en el Congreso en este momento tienen condenas que le sumarían hasta 500, 600 años de cárcel y todos condenados por terrorismo, todos, pero en este momento son senadores y hablan de moral, de transparencia, y son los que hacen parte de la reforma a las leyes en Colombia, o sea, votan y deciden por las leyes. O sea, el problema no son las leyes, el problema son la gente que la maneja y cómo la orienta y los abogados que aquí son expertos para encontrarle todo, pero cada vez que se trata de hundir al Estado colombiano, no le aparece ningún defensor. Antes, al contrario, todos buscan sacarle condena al Estado para obtener dinero, pero no se encuentra en los estamentos del Estado ningún abogado que tenga, o ningún grupo de abogados que tenga el peso para hacer cumplir las leyes. Y las cortes en Colombia parece que fueran para legitimar, para vivir sabroso, porque eso sí tienen prebendas las que ustedes no se imaginan. Un magistrado de una alta corte no puede trabajar sino 4 días a la semana y menos horas que los demás, porque pobrecito, el estrés lo mata. Cada 2 meses tiene no sé cuántas prebendas para irse, además de sueldos extras. Y es tan grave que un gobierno intentó reformar la justicia aquí y cuando puso la reforma sobre el tapete, el ministro prefirió renunciar. Yo no acepto eso. Y el presidente tuvo que guardarla y no ha sido posible reformar la justicia. O sea, el problema no está en las leyes que están escritas, sino en los abogados que deben hacerlas cumplir, los jueces, magistrados y el esquema de la justicia en general. Muchas gracias, mi coronel, por el tiempo dedicado el día de hoy a los alumnos de inteligencia. Sepa usted que efectivamente esta materia del M19, la FARC y el N, siempre le digo a usted que somos tan hermanos Perú-Colombia que padecemos las mismas enfermedades. Entonces yo le agradezco, mi coronel, y disculpe usted haberlo interrumpido a las horas de la mañana, pero ha sido enriquecedor la exposición y como siempre estamos en contacto para otro tema ya con los alumnos y los cadetes de inteligencia. Muchas gracias, mi coronel, y por favor un aplauso del auditorio. Bueno, muchas gracias a ustedes, mi coronel, y que sigan estudiando estos temas, que sigan creando sinergia y que ojalá puedan, como intentamos aquí en Colombia, hacerlos más partícipes con la comunidad civil, porque nuestros pueblos están muy desinformados y la dirigencia política termina de enredarlos y por eso no hay claridad respecto a estos temas. Pues muchísimas gracias, mi coronel, y siempre un honor asistir a sus invitaciones. Gracias, mi coronel. Muy buenas tardes.